Todo está hecho de magia, y todo se crea con magia en ese mundo, el árbol del mundo. Además, para defender el mundo con alas de ángel, utilizando la autoridad para manejar la magia del mundo, siendo uno de los 7 sacerdotes, ser uno de ellos. Y son conocidos como los 7 sacerdotes del mundo. Esta historia empieza un día lluvioso, donde vemos a uno de los sacerdotes corriendo muy ensangrentado. Este solo dice mierda. Y menciona que tiene que salir de ese bosque, pero en ese instante algo se acerca a él bastante rápido. Y desde el cielo se crea un gran círculo mágico, y la expresión de este sacerdote se volvió de aterro, y en ese instante una gran luz cayó sobre él, dejándolo cortado en varios pedazos, y en su lecho de muerte. Este se pregunta, que cómo fue que él, pero en ese instante, la lluvia siguió cayendo y este falleció. Por otro lado, en el imperio de Bagregrita, alguien lee el periódico, donde está la información, de que el sumo sacerdote Temperantia fue asesinado en el bosque, y encontrado al amanecer. Un sujeto dice que no lo puede creer, y pregunta, que cómo fue posible, que uno de los 7 sacerdotes haya sido asesinado, y otro tipo dice, que esas no son buenas noticias para el imperio. Unas mujeres también se preguntan, que cómo es posible que un sumo sacerdote pudo morir, porque entonces ellos también podrían morir, y la otra pregunta, que qué pasaría si ocurre un desastre en el imperio, y dice que está muy aterrada. Y se preguntan, que qué diablos está haciendo la familia imperial. Por otro lado, volvemos al palacio de Bagregrita, y aquí también están los periódicos. El emperador de Bagregrita Fenegrinus Vargas Bagregrita, pide que por favor le expliquen de qué se trata todo eso, y alguien dice, que la sacerdotisa Modestia es todo lo que dice el periódico. Este es el 7º sacerdote Modestia, entonces el emperador le pregunta, que si está tratando de bromear, porque por qué, no lo había reportado, y le pregunta, que si tiene alguna pista sobre el asesinato, pero el 7º sacerdote le dice que no, todavía lo están investigando, y están haciendo todo lo posible, y ya tienen unas pistas, y tal vez sea obra de ese grupo lesbión. El emperador se ve un poco irritado, y menciona, que al parecer es una resistencia, y pregunta, que si no deberían tener cuidado, él, y los otros sacerdotes, pero este traga un poco de saliva, y pregunta, que como que cuidado que si acaso, que si lo dice a él, y pregunta, que cómo se atreven unos simples humanos a preocuparse por ellos sin saber del tema. Y le dice que no sea tan imprudente, porque no tienen que preocuparse de nada. Porque ellos los 7 sacerdotes, son seres que renacen aunque mueran, y aunque la muerte del sacerdote Temperantia, dejó un hueco vacío en la posición sacerdotal en el mundo actual, el sacerdote Eustaquio que no ha aparecido más de 100 años. Aparecerá en breve, y supone que va a elegir al candidato que despertará al sacerdote Justes, y esto mientras observaba 2 fotos, de 2 esclavos. Por otro lado, pasamos a un lugar donde una persona le grita a otra que es un inútil, y esto mientras lo golpea. Podemos ver que es un tipo arrogante, que le dice al otro, que si no tiene ningún don para usar magia. Le pregunta, que si no cree que debería hacer lo que le dicen, el chico se queda en silencio, y le dice a su maestro que lo lamenta mucho, este es Louis Leopoldo. Un poco más adelante, un chico le pregunta a Louis, que si volvieron a golpearlo, este es Jane Triere, y Louis le dice, que le dijo que limpiara las cenizas de la chimenea, así que comenzó a limpiarla, y luego le golpeó porque lo estaba haciendo. Y fue, porque la ceniza entró a la habitación, y ensució todos los muebles. Jane le pregunta, que si solo por eso, y este exclama a Dios, y menciona que tiene muchos golpes. También le dice, que le dará un poco de medicina más tarde, pero Louis le dice que está bien, y no tiene que preocuparse. Pero Jane le dice que no sea terco, porque escondió una medicina en secreto, así que se la pondrá, antes de que la herida empeore. Y este le pregunta, que si ha entendido, y Louis le dice que está bien a su hermano Jane.
Este mismo menciona que su hermano mayor era un aristócrata, pero después de su caída fue vendido como esclavo, y su hermano era una persona noble y amable y no hacía que se sintiera mal por su falta de magia, y fue la primera persona que le brindó ayuda, y realmente le gustaría que fuera su hermano de sangre. Pero Jane le pregunta que de qué está hablando, pero en ese momento cuando entran a un lugar, escuchan a alguien gritar que qué quiere decir con eso. Es una persona de pelo amarillo, que dice que no importa que sea una orden de los sacerdotes, no es justo que obliguen a personas a pasar por eso. Pero el sujeto vestido de blanco le pregunta que si entonces va a desobedecer una orden. En ese momento, el sujeto de vestimenta blanca dice que por fin está ahí, y pregunta al hermano de Lois que si él se llama Jane. Este dice que sí, ese es su nombre, y le pregunta que qué necesita. Este le informa que Jane ha sido seleccionado como candidato oficial, que se encargará de ocupar el puesto de sacerdote hasta el despertar del sacerdote Justes, y se ha decidido que a partir del próximo día, comenzará a trabajar para el párrafo de Modestia. Jane se sorprende mucho, y pregunta que cómo que un candidato oficial, para ser sacerdote, pero el sujeto de la vestimenta blanca le dice que hasta que aparezca el sacerdote Justes él será nombrado como sacerdote suplente. Entonces su hermano Lois le dice que eso es genial, y Jane también menciona que no puede creer que vaya a ser un sacerdote. Pero el señor de la vestimenta blanca dice que además, Louis Leopoldo también fue seleccionado como un candidato preliminar para suplantar al sacerdote Gestiche, cosa que sorprendió a todos, y el señor de vestimenta blanca dice que también será designado como sustituto junto a Jane. Louis se pregunta que si él, mientras que Jane se quede en silencio, pero el sujeto del cabello amarillo, le pregunta al señor de la vestimenta blanca, que si está seguro de que no hay ningún error, y le pregunta que si no sabe que ese tipo, es un tipo que no tiene cualidades mágicas, y el mismo Louis dice que así es, y es ridículo que él sea un candidato para suplantar a un sacerdote. Pero el señor de la vestimenta blanca dice que es imposible, porque no hay ningún jure, y no se puede revocar la decisión de los sacerdotes, y todas esas medidas se deben al reciente asesinato de uno de los sacerdotes. Este se inclina, hace un saludo, y dice que los escoltarán el próximo día por la mañana, así que deben estar listos, y por favor deben ponerse la vestimenta que se les dio, y prepararse a partir del próximo día. Más tarde en la noche, alguien sostiene un empaque, y dice que eso está pasando tan rápido que parece un sueño. Es Louis, que dice que toda su vida vivió como un esclavo debido a que no tuvo cualidades mágicas, y ahora es un candidato para ser sacerdote, y no sabe cómo será su vida en ese momento. Le va a preguntar algo a su hermano, pero alguien con una espada le corta en la mejilla. Este se queda un poco incierto, y en ese momento lo ahorcan. Podemos ver que es Jane que está encima de él, y Louis está bastante sorprendido. Pero Jane frustrado le dice que debe haber algún error, porque él no es igual a él es diferente. Louis está casi llorando, y menciona que eso no es lo que él suele hacer, pero Jane muy enojado dice que él fue un noble caído, y fue vendido como esclavo, y pasó sus días como basura, y él debía salir de esa vida al ser nombrado como candidato a uno de los sacerdotes. Y pregunta que cómo se atrevieron a elegir a alguien como él para ser candidato a sacerdote. También le pide que escuche atentamente si no quiere morir, porque de ese momento en adelante, no quiere que dirija ningún tipo de palabra hacia él, y ni se le ocurra mencionar algo de lo que pasó en esa mansión, y en el momento que diga una sola palabra, él lo matará. Louis le dice que está bien, no dirá nada. Este se queda observándolo, y lo suelta. Louis quedó tosiendo, y muy ensangrentado, y mientras Jane se marchaba, le pidió que limpie la habitación y se asegure de lavarse antes de que se vaya, y Louis le dijo que sí. Pero este menciona que ahora que por fin pudo salir de la esclavitud estaba muy feliz de que ambos fueran candidatos, pero de nada sirve que sea un candidato, porque su hermano cambió por completo. Y si tan solo no lo hubieran seleccionado, nada de eso estaría pasando.
El próximo día, podemos ver que ya llegó el sujeto de la vestimenta blanca y va llegando una persona que le da las gracias por esperar tanto tiempo, es Jane, mientras que Lois está detrás de él en bastante silencio. En ese momento ya se marcharon, y Lois se pregunta que por qué tienen que ir en el mismo carruaje y menciona que quisiera escapar de todo eso. A lo lejos se ve una chica que los observa y se ríe. Esta misma crea un círculo mágico y le lanza un ataque al caballo, haciendo que éste empiece a saltar. Jane y Lois están un poco confundidos y no saben qué está pasando. Lois pregunta que qué sucede, pero cuando éste mide hacia arriba, ve que hay un círculo mágico gigante que está preparado para lanzar algo sobre el carruaje. En ese momento algo estalló, y Lois cayó lanzado en el suelo a una corta distancia. Este se está poniendo en pie, y pregunta que qué sucedió, pero cuando este abre los ojos, puede ver que a Jane lo tienen atravesado por su estómago, y este está tosiendo sangre. La persona tiene una vestimenta totalmente negra, y menciona que escuchó que él era un candidato para ser sacerdote, pero dice que al parecer debe ser una broma. Mientras que Lois está bastante preocupado, entonces la chica dice que ahora que lo piensa, eran dos candidatos. Entonces gira y mira hacia Lois, en ese momento suelta a Jane, ya cayendo muerto. Podemos ver que Lois se aterra, y menciona que tiene que huir. Empieza a correr, y la chica solo exclama a los cielos, y lo mira con un poco de disgusto, porque ese nuevo candidato no tiene ninguna afinidad mágica. Esta sonríe, y dice que si no tiene ningún tipo de magia no puede pensar en escapar de ella, y al parecer es un estúpido. En ese momento la chica da un salto, y Lois sigue corriendo, y en ese momento algo se ve detrás de él, y cuando gira la cara, ya la chica ha creado su círculo mágico. El prota está bastante sorprendido, mientras que la chica solo sonríe y lanza un ataque que atraviesa el estómago del prota. En ese momento se arrastra ensangrentado. La chica ya va caminando, y dice que él está pensando en escapar, y ni siquiera tiene cualidades mágicas. En ese momento se acerca a Lois, y solo se pregunta si acaso morirá de esa manera, mientras que la chica carga un ataque. Lois menciona que debe ser una broma, y entonces ella le da un puñetazo donde ya su herida estaba abierta, haciendo que el suelo se quiebre. Lois ya se ha muerto, y la chica dice que estaba en lo correcto, porque esos candidatos eran completamente diferentes, y él estará un poco decepcionado. En ese momento el corazón de Lois empieza a brillar un poco, y empieza a palpitar. La chica que se marcha ve algo brillando, y menciona que eso es. Y solo dice, vaya. En ese momento Lois se pone de pie, y algo cae sobre él, y en su espalda sale un ala. La chica se queda incierta, pero las heridas del prota empiezan a sanar, y en ese momento toma un suspiro, y sus ojos cambian de color.